Hola, soy Cecilia Valdés y hoy voy a exponer Identidad e identificación en la era de las redes, texto perteneciente a Oscar Grillo 2020. El texto comienza con un resumen presentando cómo se van a construir las identidades en los ambientes digitales y cómo se van a manifestar. Va a abordar alguna forma de construcción y ensamble de las identidades, se va a enfocar en algunas operaciones sobre el cuerpo y sobre los estudios que han hecho la antropología digital en las últimas décadas. Pantallas y cuerpos. Acá comienza comentando un poco acerca de cómo los primeros estudios de Internet se ocuparon de las posibilidades de la descorporización y las ideas de disimulación y anonimatos que habilitaban los entornos digitales de aquella época. La ausencia del cuerpo y anonimato parecían ser la norma. Hay que destacar acá que a principios y mediados de los 90, muchos investigadores estaban fascinados con lo que creían que eran identidades descorporizadas y libres flotando en el ciberespacio. Conceptos como anonimato, libertad, juegos de identidad, todo esto para referirse a la descorporización que se creía que mandaba o reinaba en los contextos online de aquellas épocas. La descorporización idealizada remitía a ideales de independencia, de libertad, de conexión en perfecta armonía, sin limitaciones ni necesidad del cuerpo. Turkle es una profesora de sociología, psicoanalítica y psicóloga clínica formada en el psicoanálisis francés de los años 60 y 70. En su obra La vida a la pantalla, la construcción de la identidad, toma las nociones de Kenneth Gergen y de los Muth y a fines de los 90 popularizó su metáfora de las ventanas. La autora trata de acercarse con este estudio a las consecuencias psicológicas del uso de los ordenadores y la red, integrándose acerca del yo, lo virtual y lo real, a partir de relatos y testimonios de lo que fue recogiendo en relativo a la actividad con los interfaces de los ordenadores y los propios MUT, y no solo propone a Internet como un espacio para el desarrollo de la identidad, sino como los propios ordenadores como nuevos objetos de pensamiento sobre lo que significa estar vivo, la inteligencia y la relación entre el humano, lo tecnológico en general. MUT era un juego de entorno textual basado en turnos multiusuarios por medio de una conexión simultánea a un servidor disponible en la red y muy vinculado a los entornos universitarios de la década del 80, en el cual se podían participantes de todo el mundo, cada uno con su aparato individual, formar colectivos conectados en comunidades, que solo existían en ese ordenador. Podían crear realidades virtuales sociales en el que participaran miles de personas y se comunicaran tanto individualmente o en grupos. MUT era un juego de entorno textual basado en turnos multiusuarios por medio de una conexión simultánea a un servidor disponible en la red y muy vinculado a los entornos universitarios de la década del 80, en el cual se podían participantes de todo el mundo, cada uno con su aparato individual, formar colectivos conectados en comunidades, que solo existían en ese ordenador. Podían crear realidades virtuales sociales en el que participaran miles de personas y se comunicaran tanto individualmente o en grupos. Sirve a la autora como para estudiar las consecuencias psicológicas que ha producido el cambio en la forma en que los ordenadores eran concebidos. Esta forma del ordenador como máquina calculadora, como una seriedad o la materialidad de los objetos con la que se interactuaban y la clara indistinción entre lo referente al mundo humano y al de las máquinas darían paso a un ordenador como una máquina de simulación, a una opacidad de acceso a la máquina, programación menos estructurada, el juego, la virtualidad de los objetos simulados y a la diferenciación entre el humano y la máquina. Esta nueva forma de vida en la pantalla a la autora le sirve para agarrar las nociones del yo saturado de Gergen, que según este autor nos encontraríamos en el paso de una identidad unitaria y estable, fruto de una comunidad de relación estable y cercana, hacia una colonización del yo por múltiples voces propias, como resultado, en este caso, de la sobreexposición a estímulos sociales variados. A partir de este planteamiento de Gergen, a la autora le interesa trascender este planteamiento acerca de la identidad de los usos de la red. Da un paso más allá de esta saturación del yo y lo hace partiendo desde la interpretación de los interfaces basados en ventanas, precisamente en el sentido opuesto a la concepción del yo estable, unitario y extendido en la cultura occidental. Nos describe un yo supuestamente distribuido en cada una de las ventanas de la interfaz del ordenador, donde la propia realidad cotidiana fuera de línea, el offline, no sería más que una ventana cualquiera,
Con su metáfora de las ventanas, las personas que están detrás de la pantalla no sería otra cosa que otra identidad más en oposición a las vidas de las pantallas. Cuerpos e identidad en Internet. Acá Grillo trabaja en lo que fue más allá de lo que ocurría en los entornos digitales de antes. Y empieza hablando, dice que cuando la web evolucionó hacia los entornos digitales más complejos y la imagen saltó de la pantalla, la reflexión sobre la identidad tomó nota de ello. Y entre otros tópicos, abordó las prácticas de identidad de género mediadas tecnológicamente por los sitios web de contacto. Esto, que habla de los nuevos entornos digitales, rompe con lo que se hablaba al principio de las identidades descorporizadas, libres, flotando en el ciberespacio. Los conceptos de anonimato, libertad e identidades múltiples, todos estos conceptos para abordar la descorporización imaginada en los contextos online de aquella época. Para esto, introduce los trabajos etnográficos que hicieron Bengoya Engins y Elisenda Ardebol en el 2009. Hicieron etnografía online básicamente sobre 2 sitios de contacto. Estos 2 autores trabajan en 2 sitios web, Match.com, que es la red de relaciones a nivel mundial, y BearWWW, que era un sitio de relaciones homosexuales emergente a nivel mundial, en donde estos 2 sitios web eran de espacio de interacción social online, donde los perfiles de las personas son importantes para analizar cómo la gente utiliza la representación del cuerpo para performar el cuerpo, la sexualidad y la identidad de la persona. Los usuarios interactúan con estas interfaces utilizando distintas estrategias para moldarse o resistirse a los requerimientos del sistema. Los 2 autores se concentran en su estudio etnográfico acerca de estos 2 sitios web de contacto en analizar los perfiles de los usuarios y cómo los espacios de negociación entre el usuario y la plataforma tecnológica para comprender cómo el cuerpo y su representación digital construyen las bases de la interacción online y cómo las prácticas de identidad de género se inscriben en la tecnología. Los autores dicen que en estos sitios web el género es perfumado en los actos de mostrar, no mostrar, escribir, editar una imagen, componer artesanalmente una escena para la pantalla, sí, pero también con la aspiración de una incierta máquina de sincronización de temporalidades con otros, vínculos que cobran forma en el ciberespacio a partir de esas comunidades del discurso textual de contacto, que Appadurai en el 2005 decía, quizás llamaría de refinamiento del deseo. En estos sitios web, la edad, el sexo, la raza o la nacionalidad no se disimulan o ocultan, sino que son manifestados abiertamente y expuestos. La imagen del cuerpo no es una representación que nos conduce referente fuera de ello, sino algo cultural que se utiliza para expresión dinámica y de la identidad personal. La siguiente imagen es sacada del texto de los autores y es parte del script del perfil de BearWWW, que es este sitio web de relaciones homosexuales emergente a nivel mundial, en el cual comienza mostrando cómo se veía la caracterización de la persona, que se inicia con el seudónimo, la contraseña, el correo, la foto principal, que podía ser tuya o sin la cara. Se aceptaban desnudos, pero no se aceptaban fotos de paisaje. Y la foto de los desnudos siempre que se veían las partes íntimas. Después la caracterización del cuerpo, como son Daddy Bear, Cap, Chavi, etc. Justo al lado de la leyenda de soy un, y vos tenías que describirte como eras. La fotografía del propio cuerpo es esencial para la presentación de sí mismo en estos 2 sitios web, tanto Match.com y como BearWWW. Segunda parte. La selfie como narrativa. En esta segunda parte del texto se continúa con la idea de intentar analizar cómo se construyen las identidades a través de la imagen digital, como recién también hacía mención mi compañera Cecilia. Para intentar explicar esto, ¿qué mejor ejemplo de un fenómeno de construcción de identidades a través de la imagen digital actual que la selfie? En primer lugar, el texto hace una explicación general de lo que es esta práctica de autofotografiarse y cómo se construye la identidad a través de la misma.
En concordancia con esto, el texto hace mención a la práctica que ha percibido la antropología digital. Esta es la ciencia que estudia la práctica del ser humano bajo la influencia de un mundo tecnológico, en la comprensión de la fotografía y en particular, en este caso, que desarrollaremos es la práctica de autofotografiarse. Dicho de otro modo, las selfies. Para tratar de explicar esta práctica, se cita a diferentes autores. Uno de ellos es Edgar Gómez Cruz, el cual propuso la idea de recuperar la red sociotécnica. Estas son redes que envuelven la constitución de una organización entre agentes sociales, que es mediada por agentes tecnológicos, con un lenguaje codificado para que los lazos de emisores y receptores sean efectivos. Esta noción de red sociotécnica la podemos ver en cualquier red social hoy en día. En este caso podemos pensar en el ejemplo de Instagram, en donde estos agentes sociales vendrían a ser las y los usuarios, que son mediados por el instrumento tecnológico, en este caso la red social Instagram, en la cual se ponen en juego diferentes códigos, lenguajes que siguen una misma lógica y que en gran parte solo las entienden las personas que utilizan esta plataforma. Y que a su vez estos usuarios siguen dicha lógica a la hora de generar un contenido para que los demás usuarios, estos receptores, lo reciban con éxito. Dicho de otro modo, Gómez Cruz propone recuperar esta idea de red para dar cuenta del ensamblaje de componentes materiales y no materiales, discursivos, tecnológicos y sociales que dotan de sentido. Todos estos componentes que menciona Cruz conforman cierta lógica que siguen las y los usuarios a la hora de generar un contenido. Esto es un gran puntapié para explicar lo que dice el texto en los siguientes párrafos, en donde se menciona que las selfies no se pueden entender como imágenes aisladas, que nuestra mirada no debería considerar esas imágenes, fotografías, como objetos independientes y abstenerse de interpretarlas, puesto que al ser compartidas se escriben en juegos de lenguaje particularísimo y a su vez crean realidades. Es decir, que dichas imágenes no son acabadas y listos, sino que estas están subidas con una intención, queriendo decir algo con un lenguaje que está conformado por diferentes componentes que uno utiliza a la hora de postear una fotografía, por ejemplo, ya sea el fondo, el contexto en el cual fue tomada, las menciones, etc. Estas tienen una intención en particular y que a su vez ese propósito conforma componentes que van ensamblando la identidad de una persona en lo virtual. Como se mencionó hace unos momentos, cabe recalcar que este texto trata de mostrar cómo se construyen las identidades a través de la imagen digital. En este caso que se está desarrollando son las selfies, y qué mejor ejemplo para explicar esto que la red social Instagram, la cual se caracteriza por su gran predominancia en las imágenes. Ahora, ¿cómo construye una persona su identidad a través de esta red? Como recién se mencionaba, haciendo un posteo dependiendo del fondo, en donde no se reflejaría un mismo perfil, identidad, si un usuario sube una fotografía participando de una marcha, que en un parque de diversiones, que en una exposición de artes visuales. En este caso, estos pequeños componentes, como los fondos, inscriben al usuario, forman su identidad. Si esa persona va a una marcha, significa que le interesa la política. Si sube fotos todo el tiempo en exposiciones, pareciese que es un apasionado o apasionada del arte, etc. Es decir que todos estos componentes, como en este caso el contexto, van conformando el perfil, la imagen de la persona. Para continuar con esto, sería importante traer a colación el significado de la palabra identidad. Esta es un conjunto de rasgos característicos de una persona que permiten distinguirlas de otras en un conjunto. Por supuesto, esto en la vida real es mucho más complejo, en la cual, por más que uno quiera o no, a veces las personas muestran algunos rasgos de su identidad que la caracterizan, ya sean buenos o malos, y en el caso particular de la identidad virtual, esto es distinto, ya que uno elige qué mostrar y qué no. En este caso, gran parte de las veces se decide mostrar las mejores características. Dicho de otro modo, uno elige más en detalle cómo manifestar en determinado ambiente digital su identidad. Retomando lo que se mencionó al principio del texto, cuando dice que la web evolucionó hacia entornos digitales más complejos, en donde la imagen saltó de la pantalla. Dicho de otro modo, la construcción de la identidad cambió.
no es la misma construcción que había antes de que llegue la imagen a la web, que luego más tarde cuando llega. Lo podemos observar hoy en día con la diferencia en el uso de las redes sociales, como aquí se puede ver en el gráfico de barras, el cual explica el uso de las redes sociales en Argentina, la cual muestra que las primeras 4 redes más utilizadas en Argentina son YouTube, Facebook, WhatsApp e Instagram, en ese orden, en las cuales lo que predomina es la imagen. Dato no menor para entender cómo se construyen las apariencias de identidades, teniendo en cuenta que la imagen es lo que predomina. Siguiendo con esta misma línea, el texto habla de una infraestructura de la imaginación dibujada. Esta última versión de la cuestión de la identidad coloca especial atención a la noción de juego en el desempeño de la identidad en línea. Aquí hace mención al autor Stuart Hall, el cual dice que las identidades son construidas dentro y no fuera del discurso. Necesitamos comprenderlas como producidas en sitios históricos e institucionales específicos, dentro de formaciones prácticas discursivas específicas, por estrategias enunciativas específicas. En concordancia con dicho discurso, se ponen en juego las imágenes, y a su vez, dentro de estas, encuentran diferentes reglas hegemónicas que dicen cómo tiene que ser o no determinada imagen. Y por supuesto, estas reglas hegemónicas están hoy fijadas por la actividad de corporaciones que hacen enormes ganancias mediante sus operaciones extractivas en el mundo digital. Y a su vez, si hablamos de redes sociales en donde lo que predomina es la imagen y que ésta se rige por reglas hegemónicas, ¿qué mejor ejemplo que los cuerpos femeninos? Un claro caso de cómo tienen que ser los cuerpos en las redes sociales. Voy a traer a continuación un posteo que se realizó recientemente en la red social Instagram, en la cual una supermodelo, actriz, cantante llamada Oriana Sabatini hizo una publicación que llamó bastante la atención. Antes de seguir, paso a comentar un poco el perfil que ella tiene, en el cual siempre suele mostrarse, mejor dicho, en espectáculos, desfiles, de viaje, entrenando y con un cuerpo canónico ante los ojos del mercado. Más tarde, ella hace un posteo, en este caso, el que comentaba que llamó la atención, en donde se la ve sin filtros, sin maquillaje, sin Photoshop y demás. A su vez, hace un pie en manera de reflexión, comentando que tenía problemas alimenticios, que por fin se pudo mostrar tal cual es, y fue algo que tuvo bastante repercusión, no solo en las redes, sino también en los diferentes medios, y en donde se lo vio como un acto de empoderamiento, de rebeldía, si se quiere, al mostrarse tal cual es ella, y no siguiendo esta regla hegemónica de cómo tiene que ser la imagen de su cuerpo. Traigo a colación este ejemplo porque me pareció interesante para intentar explicar cómo cambia la identidad de un usuario con un simple posteo, con la simple práctica de una selfie en este caso. Cómo esta actriz pasó de ser una supermodelo, que está siempre perfecta ante los cánones que rigen, pasó a tener una imagen de una mujer empoderada que se acepta tal cual es sin ningún tipo de filtro. En este caso, ella construyó su identidad en sus posteos anteriores al formar ese perfil y al mismo tiempo la desconstruyó. Interesante para pensar lo débil que son estas apariencias de identidades y cómo pueden cambiar de un día para el otro, entendiendo así que estas no son fijas, sino que al estar rodeada de un montón de códigos, lenguajes y demás, estas van mutando todo el tiempo. Me pareció un claro ejemplo para intentar mostrar cómo con una simple publicación ella construyó y deconstruyó su identidad con un simple new post.